Hola a todos mis amigos, quería introducirles a este libro que constantemente lo usamos todos los días, Sofía y yo, para enseñarle y educarle cómo pronunciar los sonidos del alfabeto. Hay dos formas de aprender a leer. Hay con lo que se llama phonics y hay como lo que se llama sight words. Y en el alfabeto hay dos formas de aprenderlo. La gente aprende el alfabeto diciendo las palabras del alfabeto como A, B, C, D, E o pronunciando el alfabeto. Entonces, de la manera que yo le estoy enseñando a Sofía, no le estoy enseñando el alfabeto como normalmente nosotros lo cantamos, ¿verdad? Que A, B, C, D, E, F, G. De esa manera no se la estoy enseñando a Sofía, porque después no va a aprender cómo pronunciar cuando vea ya sea la letra A, la letra B. Entonces ella se va a acordar que la letra B dice B y no va a saber cómo pronunciarla cuando la esté viendo en un libro o cuando la esté viendo en un lugar. Después ya le introduzco la canción ya que esté más grandecita, pero ahorita lo más importante, por eso ustedes me oyen cuando le leo libros, que le pronuncio más que nada las letras. Entonces es lo que voy a hacer con este libro para ayudarles cómo ustedes pueden leer y poner después las letras juntas cuando ustedes recuerden los sonidos de las letras. Bueno, vamos a empezar con este libro, como le digo, porque este es el que más uso con Sofía. Esta es la letra A y A dice aquí, A is for apple. Entonces la letra se pronuncia A, apple, ¿verdad? Y aquí es la letra B, 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 poniendo los labios juntos y pronunciando la palabra. B, B, butterfly. Esta es la letra C y se pronuncia K. Y la letra C es for cat. Y la letra D es deer, venado, ¿verdad? D y se pronuncia D, 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 como diciendo D-A, ¿verdad? Pero es D, D, D. La letra E de elefante, or elephant en inglés, se pronuncia E, 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 E. La letra F de fish, this is a fish. This F is for fish, perdón. F se pronuncia F. Okay. G, G is for goose y la G se pronuncia G, 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 G. Esta es la H. H is for heart, corazón, heart. Y la H tiene una manera que a lo mejor se les va a quedar un poquito más práctico. Si ustedes están corriendo y luego van y se sientan en una silla y cuando ya están cansados se pronuncia, el sonido que ustedes hacen es como que están cansados. Entonces la H, de cuenta que esa es la manera que se pueden acordar cómo pronunciar la H. Como si se estuvieran cansando, eso es heart, ¿verdad? Entonces la I de insectos, I is for insects, es insects, ¿verdad? J is for jello, gelatina, J, 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 jello. Okay. La K is for koala y se pronuncia K, K, koala. La L es de león, L is for lion. Pones tu lengua en la punta de tus dientes hacia arriba y es lion. La M es de mouse, de ratoncito, ¿verdad? Mouse. Y se pronuncia La N es de narwhal. N es como decir no, 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 ¿verdad? N, n, n. La O es de octopus y se pronuncia octopus.
La P es de peacock, es P, 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 peacock. La Q is for queen, so es Q, 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 Q. La R es de rocket, R, 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 rocket. La S es the S is for sun, es S, como si fuera una serpiente, ¿verdad? Pronunciando la S. S, S, sun, ¿verdad? The T is for tree. La T es de árbol. Aquí se parece una palma, pero la palabra es tree, un árbol. Y se pronuncia T, 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 T. La U es de unicorn. U is for unicorn. Y se pronuncia U, U. Unicorn, U. La V es, the V is for vegetables, vegetables, y se pronuncia V, 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 como decir Víctor, V, V. La W es de whale, ballena, ¿verdad? Y es W, 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 whale. La X es, the X is for xylophone, y se pronuncia X, X. La Y es for, the Y is for yellow, el color amarillo, yellow, y se pronuncia Y, 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 yellow. Y la última letra es la Z de zebra y se pronuncia Z, Z, como si fueran algunas abejas, ¿verdad? Z, Z. Bueno, espero que les haya gustado el pronunciamiento de este libro. Y ya se me levantó mi bebé. Traté de hacer esto cuando estaba ella dormidita. Trato de hacer muchos de los materiales cuando ella está dormidita, tomando su descanso. Pero ya se me levantó justamente a tiempo para leerles el libro.